Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Bueno, ya Sara aquí Sara se conectó. Bueno, muchachos, buenas tardes. Eh, Bienvenidos entonces a nuestro curso de seminario de grado 1, conceptos, generalidades y finanzas corporativas. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien, gracias a Dios. No he salido. No, nada. He estado juicioso en cuarentena. ¿Ustedes han estado juiciosos o no? Sí, ¿por qué? Ah, tú trabajas en Diesel. Ah, claro, claro, claro. Sara entró y volvió a salir. Creo que no le dio la conexión. Bueno, muchachos, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Presentación no vamos a hacer porque pues ya ustedes me conocen y ya nos conocemos todos muy bien, ¿cierto que sí? Bueno, creo que del ciclo pasado a este, pues ustedes no han cambiado estado civil ni nada de eso, creo que siguen siendo los mismos. Sí, esa cuarentena estaba peligrosa. Van a nacer muchos niños por allá como en diciembre y en enero. Muchos niños del papá. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, pues sí, van a ser del papá porque pues todos encerrados, ¿qué? No va a haber forma de nada. Em, bueno, entonces vamos a revisar lo que es la temática del curso como tal. Vamos a mirar el plan de aula, vamos a mirar la concertación del compromiso académico, vamos a mirar el módulo, vamos a hacer una introducción sobre las finanzas corporativas y lo que más o menos es lo que vamos a ver en el curso. Ya les voy contando, digamos, cómo lo vamos a desarrollar. Ustedes saben que tenemos clase el miércoles y viernes, ¿sí? Bueno, eh, entonces, primero que todo vamos a mirar, les voy a compartir pantalla para mirar cómo estamos en la plataforma, ¿listo? Ahí lo vemos, muchachos. Muchas gracias. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso para bajarle unos puntos? No, ya la embarraste, Juliet. No trates de arreglar ese. Bueno, este es el curso, entonces ahí lo vemos, ¿cierto? Bueno, se llama Seminario de Grado, Módulo 1, Concepto y Generalidades de las Finanzas Corporativas. Hay una foto del tutor que no está muy actualizada, no tenía una más actualizada y no he podido salir a tomarme otra, ahí perdonan. Eh, Está el saludo de bienvenida al curso, están los datos míos. Tenemos también el sistema de evaluación que vamos a utilizar, ahorita lo vamos a discutir, digamos, puntualmente mirando la concertación del compromiso académico. Pero aquí está plasmado, digamos, también publicado el sistema de evaluación que vamos a utilizar para el primer parcial, segundo parcial, final y la nota del 30%, que es el seguimiento de todas las actividades que vamos a hacer, que ya las vamos a ver en detalle en la concertación del compromiso académico. Luego tenemos el tema de las competencias, desde el ser, saber y hacer, que ya ustedes se las conocen. También tenemos el módulo del curso, también tenemos el plan de aula, tenemos un foro de presentación y tenemos un foro de consultas que va a estar allí. Les voy a pedir un favor, muchachos, todos bloqueemos los micrófonos mientras no estemos hablando para que no se mezclen todos los sonidos, ¿sí? En donde en la pantalla aparece abajito, micrófono o pantalla. Bueno, también tenemos este foro de consultas. Este foro va a estar aquí durante todo el curso. Yo lo voy a estar revisando diariamente o por lo menos cada 2 días.
Ahí podemos hacer consultas sobre las temáticas, sobre los talleres, sobre los trabajos que estemos desarrollando, que sean de pronto eh, para todo el grupo, que sean de interés para todo el grupo. Es importante que lo estemos revisando, ¿sí? Porque pueden haber cosas allí que nos van a interesar o que nos van a ayudar en el desarrollo del curso. Aquí está el acceso a la tutoría de hoy, ¿sí? Es decir, aquí también se cuelga, antes de empezar la tutoría, aquí se cuelga el acceso. Bueno, así entonces aparecemos en la plataforma, muchachos. Supongo que todos deben estar allí porque la universidad... Sí, claro, ¿no lo están viendo? No, 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 ustedes no tienen que hacer nada. Yo les comparto la pantalla. Yo les comparto la pantalla. Mira, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, en este momento ustedes deben ver el curso. Ahí lo ven. ¿Quién no lo ve? Bueno, no sé. El caso es que yo les estoy compartiendo y aquí en la pantalla pues está mostrando el curso como tal. Bueno, voy a dejar voy a dejar de compartir acá, entonces vamos a ir a la reunión de nuevo. Bueno, y vamos a ahorita a mirar el plan de aula. También se los voy a compartir entonces para que lo miremos de una vez. Ese plan de aula también está en la plataforma. ¿Ya lo vieron? Bueno, este es el plan de aula de este curso. Seminario de grado 1, concepto y generalidades de las finanzas corporativas. En este plan de aula, ¿qué nos vamos a plantear como objetivos para al terminar el curso? En competencias genéricas, nos vamos a plantear las siguientes. La primera es reconocer la dinámica del mercado de valores y las operaciones que se llevan a cabo en el mismo. Digamos que vamos a recordar el tema del mercado de valores que ya lo habíamos visto por allá en finanzas corporativas, ¿cierto? Ustedes dieron una materia conmigo, sí. Todos. Bueno, describir con claridad los instrumentos que utiliza el mercado de valores, comprender el funcionamiento del sistema de financiación corporativa mediante el uso de instrumentos bursátiles, describir con claridad el ciclo de financiación de la corporación. Y como competencias específicas tenemos entonces identificar los tipos de decisiones financieras que se deben tomar al interior de la empresa y a qué componente aplica cada una de ellas, identificar las estrategias para mejorar el desempeño financiero de la empresa, identificar los diferentes tipos de títulos valores que se transan en el mercado y su trazabilidad, y por último identificar las actividades generadoras de valor para la empresa. Vamos a ver un capítulo, yo creo que nos van dos tutorías ahí en los talleres y todo de gerencia, en la gerencia del valor. Bueno, en este plan de aula entonces tenemos lo siguiente. En la tutoría 1, en la cual estamos hoy, el 15 de abril del 2020, vamos a ver las generalidades de las finanzas corporativas, nos vamos a poner de acuerdo en los conceptos básicos que debemos tener para empezar con el curso como tal. En 8 días les queda de tarea una lectura y tal vez un control de lectura sobre el concepto de la nueva dirección financiera, está en el módulo, y tal vez tengo, creo, un documento adicional para que trabajemos este tema. Digamos, es un poquito mirar el cambio el enfoque de la gestión financiera, de la dirección financiera como tal. En la tercera tutoría, que va a ocurrir el 29 de abril, vamos a trabajar los elementos de la gestión circulante. Vamos a recordar qué es la gestión del circulante como tal, activo corriente, pasivo corriente, las mediciones y los indicadores que se pueden tomar allí para desarrollar y para, digamos, trabajar indicadores de impacto local, o sea, lo que tiene que ver con la liquidez de la empresa. En la tutoría 4, que va a ser el 6 de mayo, vamos a trabajar el tema de decisiones de inversión, los diferentes tipos de decisiones de inversión. En la tutoría 5 y tal vez en parte de la 6, vamos a ver la medida del valor económico, o sea, vamos a ver la gerencia del valor económico, o sea, el EVA como tal, el concepto del EVA. En la tutoría 6, que va a ser el 20,
de mayo vamos a tener mercado de renta fija y de renta variable. Y por último, esto va a ser pues como un repaso, ¿cierto? De lo que es las finanzas corporativas como tal y el mercado de valores. Y en la tutoría 7 vamos a hablar sobre teorías de riesgo financiero, básicamente. Vamos a analizar o todas no, pero digamos las más importantes corrientes de teoría sobre manejo de riesgo o gestión de riesgo financiero. En este ciclo no tenemos semana de recuperación, o pues tenemos la 8 pues que es de recuperación, pero a la vez es la del final. Si tuviésemos que recuperar alguna tutoría, lo haríamos en la 8 y de una vez haríamos el final allí. También por aquí en la tutoría 5, ustedes me van a creer que aquí dice que también vamos a hacer el primer parcial, y aquí en la 7 también me van a creer que vamos a hacer el segundo parcial. Ya lo vamos a mirar en la concertación del compromiso académico. Yo lo coloco acá también como una actividad para esos días, para que la puedan visualizar allí. Muchachos, preguntas sobre el plan de aula, observaciones. Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar este plan de aula, como ya les... Señora, sí, así está, digamos que, pues así está planteado, ¿cierto? Eh, pero pues no sé, si ustedes tienen alguna otra idea de hacerla, por ejemplo, o el miércoles o el viernes. Pero o sea, no sé, lo decidirían ustedes. Digamos que los temas del curso están programados para hacer 7 tutorías. Entonces, no sé lo que ustedes digan. Listo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el plan de aula. Listo, ahí lo vemos. Bueno, esta es la concertación del compromiso. Están los datos de la materia, el código, el grupo, el salón que nos correspondía, bueno, el periodo académico, la fecha de concertación que es hoy, 15 de abril del 2020. Y en esto entonces dice que en la primera tutoría el docente realizará la presentación de los temas a desarrollar durante el semestre académico y las fechas de evaluación estipuladas. La concertación del compromiso académico será firmada por el docente y los estudiantes del grupo y será entregado directamente por el docente al jefe del programa. En este caso, como no estamos juntos, no la vamos a poder firmar, nos vamos a poner de acuerdo en que este va a ser el compromiso. Pues ahorita lo discutimos. No va a llevar las firmas, pero va a quedar publicado en la plataforma como prueba de que se hizo y que se concertó. ¿Correcto, muchachos? Bueno, entonces en la primera, en la quinta, en la tutoría número 5, en la semana 5, que va a ocurrir más o menos el 13 de mayo, vamos a tener una prueba escrita, es decir, vamos a hacer un examen utilizando la herramienta cuestionario de edad de Moodle sobre los dos primeros temas que veamos. Igual de todas maneras pues nos ponemos de acuerdo, una tutoría antes, ustedes saben cómo es, sobre los temas que se van a evaluar. El segundo parcial sería en la semana 7, que sería más o menos el 27 de mayo. También es una prueba escrita sobre los otros temas, que también quedan allí, están allá en el sistema de calificación, en la plataforma, ya está publicado. El 30% para el seguimiento sería entonces algunos informes de lectura que tengamos que presentar, algunos talleres que hagamos durante el curso sobre algunos de los temas puntuales, algún trabajo de investigación sobre algunos temas específicos, la participación activa, que ustedes saben cómo funciona, y la asistencia. En la asistencia pues vamos a hacer, la universidad está siendo estricta en el tema de la asistencia, porque ustedes saben que la virtualidad es diferente, y en la virtualidad nosotros estamos
Estamos contando con el compromiso de todos ustedes para que estén dispuestos, pues salvo casos especiales. Sabemos que hay actividades que de pronto por alguna, por norma o por alguna cosa, pues tengan que ausentarse en algún momento. Bueno, tratamos los temas puntuales, pero la idea es que tengamos el compromiso de estar en todas las tutorías, muchachos. La participación activa, ustedes más o menos ya saben cómo funciona. Lo primero, pues la participación en la tutoría como tal. Ustedes saben que la dinámica es que traigamos el tema preparado para la tutoría y despejemos dudas, miremos los temas de manera más profunda, pero con la participación de todos. Y también esa participación que yo les pido, recuerden la de estar pendientes de los temas que tengan que ver con la materia, que tengan que ver con el curso, los temas que sean de actualidad, que estén en las revistas económicas, en los blogs financieros y tal, y que podamos tratar. Sí, como estamos hablando de finanzas corporativas, vamos a tratar de hacer un análisis antes de, o una vez empezada la tutoría, sobre la coyuntura financiera. Eso lo vamos a hacer ahorita. Y entonces ustedes saben que cuento con ustedes para esa participación en esos temas. ¿Listo, muchachos? En la semana 8, que no hay semana 9, tenemos el final, la prueba escrita, que ocurrirá más o menos el 3 de junio, que es un examen de 11 preguntas sobre todos los temas vistos. Muchachos, esta es la propuesta de concertación de compromiso académico. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo? No, no te escucho bien. Dime, Juliet. Sí, o sea, todos los trabajos los vamos a hacer por plataforma, todas las entregas se van a hacer allí, los exámenes se van a hacer allí, algunos talleres también se van a hacer allí. Vamos a tener unos chats también programados dentro de alguna de las tutorías. Sí, pero básicamente todo lo vamos a hacer por plataforma y vamos a utilizar, yo voy a utilizar Meet para las videoconferencias, que vuelvo y les repito, quedan grabadas y quedan depositadas en el canal de YouTube de la universidad, y queda el link de acceso en la plataforma como tal en cada tutoría. O sea, en cada fecha de la tutoría que se ve ahí en la plataforma va a quedar el link de acceso antes de la plataforma y después queda en la URL con la que ustedes pueden ir a consultar el video de la clase. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo. Los otros compañeros, Andrés Felipe, Sara, Angie. Listo, pues bueno. Bueno, muchachos, entonces esa concertación del compromiso académico va a quedar entonces también en la plataforma. Ahorita yo la cargo más tarde para que quede como documento de soporte allí. Bueno, ahora vamos a mirar el módulo como tal y vamos a hablar sobre él un poquito. Ahí lo vemos.
Bueno, este es el módulo entonces que vamos a trabajar durante este ciclo. Se llama Conceptos, Generalidades y Finanzas Corporativas. Vamos a mirar desde el mapa de la asignatura qué es lo que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a trabajar es la nueva dirección financiera. Es un concepto que trae el módulo y que lo vamos a complementar con una lectura, con un documento alterno sobre el nuevo enfoque de la dirección financiera, ¿cierto? Ustedes saben que hoy en día ese papel de ese director financiero ha cambiado sustancialmente. Anteriormente era una persona que se dedicaba más a los temas de tesorería, ¿sí? Solamente el manejo del dinero. Hoy en día no, hoy en día maneja proyecciones, maneja indicadores como el EBITDA, como el valor económico agregado, indicadores de impacto local como los indicadores de liquidez de la empresa, y puede, digamos, en un momento dado dar todas las orientaciones a la empresa, orientaciones estratégicas para las actividades o las necesidades puntuales que una corporación o una gran empresa tenga en materia financiera. Vamos a mirar cómo se pasa de la dirección financiera tradicional, de esa que les acabo de comentar, a la nueva dirección financiera. Vamos a hablar de los compromisos con el factor clave de la gestión financiera de la empresa. Y vamos a mirar también la dirección financiera como creadora de valor, que es a lo que debemos nosotros atender, es decir, hacia donde nos debemos orientar. La gestión financiera no es una actividad matemática o de tesorería o de dinero, de bancos como tal, sino que es una actividad creadora de valor para la empresa, y así la vamos a mirar. En el segundo bloque vamos a mirar lo que son los elementos de la gestión circulante, y cuando hablamos de la gestión circulante estamos hablando de los indicadores de impacto local. Los vamos a recordar ahorita un poquito en una introducción que vamos a hacer, que son aquellos indicadores que tienen que ver con la liquidez de la empresa, es decir, el manejo de los activos corrientes que debe tener la empresa para atender aquellos pasivos corrientes, y cómo hay algunos enfoques y algunas maneras cómo se puede manejar o gestionar esta parte. Vamos a ver política de clientes, términos de venta, instrumentos de cobro y sujeto de crédito, análisis de viabilidad y límites de riesgo, porque todo tiene que ver, esta parte, digamos, de la gestión circulante tiene un componente que es la cartera, y eso tiene un nivel de riesgo digamos superior a los otros activos que se manejan. Así como los inventarios tienen un riesgo, el riesgo de la cartera pues es superior, es un riesgo financiero superior. Entonces también se mira cómo son las políticas de cobro y los límites de riesgo que la empresa puede soportar como tal. Luego vamos a mirar en el otro bloque las decisiones de inversión, y allí nos vamos a detener en los tipos de decisiones de inversión que debe tomar ese director financiero y a qué parte, digamos, del balance general le pega cada una, o de dónde proviene cada una, dependiendo del tipo de decisión que se tome. Vamos a hablar también de flujos de tesorería y tasas de descuento, nivel y capacidad de endeudamiento, y proyectos alternativos como tasas de oportunidad y análisis de proyectos alternativos como tal. Y por último vamos a mirar la medida del valor económico, es decir, esto es una filosofía de análisis financiero como tal. La utilizan muchas empresas para determinar cuál es el funcionamiento financiero de la empresa. Lo conocemos como el BEA o como el EVA, y vamos a trabajar entonces proyectos de inversión y fuentes de financiación básicamente. Allí vamos a recordar conceptos como el costo de capital promedio ponderado, la tasa mínima de retorno requerida y el retorno de la inversión, o sea el ROI, para establecer de una manera técnica, por unas metodologías y por unos caminos diferentes, cómo podemos determinar cuál es la generación de valor de la empresa. Básicamente, muchachos, este es el temario completo de la asignatura, ¿sí? Bueno, me parece bien. Bueno, solamente vamos a hablar un poquito sobre esta parte, digamos que es como la introducción del módulo como tal. Les voy a leer un poquito lo que es el propósito y los objetivos, o sea, a lo que nos vamos a proponer. El propósito general del módulo es entonces el siguiente:
Se hace imprescindible que todos los profesionales involucrados en procesos de organización, planeación, dirección y control de empresas adquieran destreza en el manejo de herramientas y técnicas financieras que les permitan convertirse en agentes impulsadores del proceso de transformación de empresas domésticas en empresas de talla mundial. Recuerden que cuando nosotros hablamos de finanzas corporativas, hablamos de empresas muy grandes, hablamos de corporaciones, como lo dice la palabra, y que tienen la posibilidad de financiarse por un mercado de capitales y no por un mercado financiero tradicional o intermediado. A eso hace referencia con las empresas de talla mundial, si son por lo general multinacionales o empresas nacionales pero muy grandes que tienen aquella posibilidad, digamos, por su estructura jurídica, por su tamaño, por su capacidad, por su estructura patrimonial, pueden tener este acceso a estos mercados de capitales. Dice, por ello las finanzas adquieren la importancia dentro del marco empresarial. Sin ellas las tomas de decisiones no tendrían objeto y por ende el contexto de la empresa entraría en grandes dificultades y por tanto se generaría una crisis. El objetivo general del módulo es desarrollar en los estudiantes competencias y destrezas en la elaboración, interpretación, análisis y evaluación de la información financiera, fuentes de financiación y la dinámica de los mercados financieros. Ese va a ser el objetivo que nos vamos a plantear como general y lo vamos a validar al terminar el curso para que estemos seguros de que lo hayamos logrado. Y como objetivos específicos vamos a tener, primero, abordar los principales temas sobre dirección financiera. Como segundo, comprender los elementos de la gestión circulante. Como tercero, analizar las decisiones de inversión. Y como un cuarto objetivo específico, proporcionar herramientas para la toma de decisiones. Ya digamos estamos hablando del largo plazo o de los indicadores de impacto global que tienen que ver con la sostenibilidad y con la rentabilidad a futuro de la empresa. Vamos a tener las unidades que ya les comenté, entonces la unidad 1 que es la nueva dirección financiera, la unidad 2 que son los elementos de la gestión circulante, la unidad 3 que son las decisiones de inversión y la unidad 4 que es la medida del valor económico como aquella herramienta o aquella filosofía financiera que trata de establecer cuándo una empresa genera o cuándo destruye valor. Eso lo vamos a calcular mediante unos talleres. Bueno muchachos, grosso modo esa es la temática del curso como tal y a eso nos vamos a dedicar durante estas 7 tutorías. Listo muchachos. Bueno, ese módulo como tal también está en la plataforma, lo pueden consultar allí. Sí les tengo que hacer, digamos, la siguiente observación sobre el módulo, porque seguramente que ustedes ahorita que estamos en cuarentena se lo van a leer de aquí al viernes. Y es que en algunas partes nos va a tocar hacer algunas adecuaciones o algunas modificaciones, no sé, yo las voy preparando porque el módulo, digamos, está un poquito desactualizado en algunos temas y además el módulo lo he reportado, ya lo he reportado varias veces, pero pues no lo han revisado por parte de la universidad, tiene muchas referencias a un mercado mexicano que a nosotros realmente pues no nos interesa, ¿cierto? Nos interesa más bien como conocer cosas más actuales, entonces voy a tratar de, digamos, de ligar los temas que hay allí, que estén desactualizados, con algo que tenga que ver mucho más con el mercado nacional y con temas mucho más actuales, ¿sí? En algunas de las, yo les voy contando, ¿sí? Ustedes mismos se van a ir dando cuenta en las lecturas que hay unas partes, digamos, que como que no corresponden al medio en el que nosotros nos desempeñamos, entonces nos toca como hacer eso. Muchachos, hasta aquí, preguntas, dudas, reclamos. ¿No? Están muy juiciosos. Bueno, muchachos, vamos a hablar, digamos entonces un poquito sobre la coyuntura financiera actual. Vamos a mirar, les voy a mostrar cómo está la bolsa de valores.
Ahí la ven. Sí la vemos. Bueno, este es el cierre de la bolsa de valores de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han leído ustedes? ¿Qué han escuchado? Noticias y tal sobre el comportamiento de los precios de las acciones a nivel mundial. Solamente uno, muchachos. Sobre el comportamiento de los mercados financieros internacionales, de Wall Street, de la bolsa de Tokio, de la bolsa de China, de Pekín, de la de Frankfurt y de la bolsa de Colombia, que es tan importante a nivel mundial. Miren, muchachos, digamos que el tema ha estado todo hacia la baja, ¿cierto? Sin embargo, ha venido presentando algunas recuperaciones. Por ejemplo, esta semana o este día, digamos, porque esta flechita que está acá indica el movimiento del día, ¿sí? Entonces vemos como algunas de las acciones que venían cayendo fuertemente pues se han estado recuperando, pero muy poquito. Hay acciones, por ejemplo, como la de Avianca. Esta es la acción de Avianca. Esta acción está valiendo 612 pesos. Esta acción hace 2 meses valía 2.200. Ha caído un 75%. La acción de Bancolombia, por ejemplo. Esta acción de Bancolombia en 2 meses ha bajado más o menos el 35%. Y así también la preferencial Bancolombia. La de Ecopetrol hace 2 meses está, o sea, antes de que empezáramos todo esto, que no habíamos calculado, estaba en 3.195 pesos. O sea, ha perdido cerca del 30 o tal vez el 31% de su valor. ¿Por qué se estarán dando estas situaciones? ¿Qué hace el coronavirus para que todo esto se ponga de esta manera? Se nos fue Andrés Felipe. ¿Qué pasa entonces, muchachos? Digamos que la situación, digamos, para el futuro cercano, pues no es buena para ningún país del mundo, ¿cierto? Ya las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dicen que Colombia puede estar presentando este año fácilmente un decrecimiento, un retroceso de su Producto Interno Bruto del 2%. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las cuentas nacionales, digamos, se van a ver afectadas, porque estábamos haciendo presupuestos o se hicieron presupuestos desde finales del año pasado, con dólares a 3.400 pesos, están a más de 4.000. Con barriles de petróleo a 62 dólares, están a 23.35. Y con unos mercados financieros al alza, porque veníamos funcionando al alza, pero pues como ya lo ven ustedes en este momento, eh, no está sucediendo, ¿cierto? Todos esos mercados vienen a la baja. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es la afectación real? O sea, ¿por qué se presenta esto? ¿O qué han leído sobre eso? ¿Qué han escuchado?
Sí, claro. Por ejemplo, en el caso colombiano, sí, lo que acabas de decir es cierto. Digamos que cuando la economía está funcionando de manera normal, la manera de una empresa asegurarse o tomar previsiones frente al riesgo de la tasa de cambio, porque claro, yo obviamente tengo unas exportaciones de unos productos, tengo unas negociaciones ya planteadas, pero pues obviamente yo no sé cómo se va a comportar el dólar, no sé cómo se va a comportar el petróleo, no sé cómo se van a comportar las tasas de interés. Entonces para eso existen unos instrumentos que se llaman los derivados financieros. Lo que pasa es que hoy en día, digamos con la incertidumbre que tienen los mercados, pues es difícil también contratar ese tipo de coberturas porque salen muy costosas. Obvio porque la afectación financiera es a nivel mundial. A nosotros, por ejemplo, ¿cómo? Sí, sí, no son seguros, pero son operaciones de cobertura. ¿Cómo funciona eso? Digamos que, dime, Angie. Digamos, asegurar algún tipo de cambio, un precio del dólar. No, digamos, el banco no presta ese, los bancos no prestan ese servicio y digamos que sobre ese tipo de operaciones no hay seguros, solamente hay unas operaciones de cobertura que ahí se llaman los derivados financieros, hay unos que se llaman forward, otros se llaman swap y otros se llaman futuros. Son unos contratos que firman unas personas, unos corredores, se llaman corredores de opciones. Entonces le aseguran a una empresa, por ejemplo, tú produces, estás aquí en Colombia y tú eres una gran productora de maíz, por ejemplo, entonces tienes una cosecha que la vas a vender en diciembre, pero tú no sabes a cómo va a estar el dólar en diciembre. Si el dólar sube, tú vas ganando, ¿cierto? Porque tú estás exportando, tú vas a ganar, tú vas a recibir más pesos por esos dólares que te van a llegar en diciembre. Pero si el dólar baja, tú vas a perder. ¿Por qué? Porque vas a recibir menos pesos por esos dólares que te van a pagar en diciembre. Entonces tú puedes firmar un contrato con un corredor de opciones y fijar una tasa de cambio en la cual ese corredor de opciones es como un apostador. Entonces él apuesta a que si hoy, por ejemplo, tú haces la negociación hoy a 4.000 pesos, entonces si el dólar en diciembre está a 4.500, tú saldrías ganando, ¿cierto? Pero él te asegura los 4.000 y se queda con la diferencia. O sea, él te dice, si el dólar está en una base, ¿sí? Entonces él dice, si el dólar está, dame un segundito. Entonces, si en diciembre el dólar está a 4.500 y tú firmaste un contrato con él se va a quedar con los 500 por dólar, ¿cierto? Pero si el dólar llega a estar a 3.500, él te paga la diferencia. O sea, él te garantiza que a ti te van a llegar los 4.000 pesos por dólar. Sí, sí me hago entender. Es como más o menos eso. Esas son, sí, sí. Sí, entonces así, digamos, con ese tipo de operaciones se pueden garantizar, digámoslo así, em, precios del dólar, tasas de interés, precios de commodities, por ejemplo, sí, porque tú también, además de que tú puedes estar exportando, también el negocio puede ser a nivel nacional, es decir, tú tienes vendida tu cosecha de maíz y hoy la tonelada de maíz está, por ejemplo, a 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Pero tú no sabes cómo va a estar, a qué precio va a estar la tonelada en diciembre. Entonces tú también puedes asegurar el precio con un corredor de opciones. ¿Por qué? Porque la tonelada en diciembre, si ella sube, pues tú ganas, pero si baja, tú vas a perder. Entonces, existen ese tipo de operaciones de cobertura. Volviendo, digamos, al tema central es que hoy en día, digamos que esas operaciones de cobertura en el momento actual, pues obviamente salen muy costosas porque los riesgos son muy altos. Y estos señores que son como unos apostadores,
pues ellos exigen unas comisiones muy altas, pues porque tienen un riesgo también de pérdida, ¿cierto que sí? Entonces, a nivel nacional, por ejemplo, hablábamos de que en Colombia el tema de que suba el dólar en este momento, de que haya dólares a más de 4.000, favorece, digamos, a los exportadores, ¿cierto? Pero perjudica al país en el tema de la deuda externa. ¿Por qué? Pues porque la deuda está en dólares y cada vez va a valer más. Y también el precio del petróleo está afectando. Por eso digamos que la calificación de Colombia cambió, la perspectiva. Yo creo que tal vez lo alcanzamos a ver en una de las tutorías del otro curso. Y la perspectiva también de crecimiento, es decir, el gobierno estaba presupuestando un crecimiento del 3.7 y en este momento los organismos internacionales están hablando de un decrecimiento del 2%. O sea que en esa proyección del 3.7 positivo y el 2 negativo hay una diferencia de 5.7%. Y es un decrecimiento, o sea, el 2% sería un decrecimiento muy grande, que obviamente, vuelvo y le repito, va a afectar todas las finanzas nacionales. Y vamos a empezar a hablar dentro de muy poco, a pesar de que el presidente ayer dijo que no, de una reforma tributaria. Ustedes saben que nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria por año, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido la capacidad de generar una, una reforma tributaria que sea estructural, o sea, que sea, digamos que tenga proyecciones en el tiempo, sino que siempre son como trabaja el bombero, apagando incendios cada rato. Entonces en este momento pues obviamente se va a comenzar a hablar por la afectación económica del país, pues de falta de ingresos y tal vez de una reforma tributaria pronto, no sé. Bueno, a nivel internacional, entonces, digamos el panorama. ¿Por qué le estaba mostrando ese tema de la bolsa de valores? Porque pues todas estas acciones vienen a la baja, inclusive esas pérdidas, digamos, que están teniendo esos inversionistas, porque son los inversionistas, ¿cierto? No las empresas. ¿O cómo lo ven ustedes? Si la acción de Ecopetrol pasó de 2.200 a 500, ¿quién pierde? ¿Cómo? Sí, los inversionistas como tal, las personas que compraron las acciones. Realmente la empresa, pues no, ¿cierto? La empresa, pues hoy en día, pues sí, está muy afectada porque obviamente las empresas de viajes y las empresas de turismo y todo eso, pues están más afectadas que las otras. Pero, pero la afectación directa es para los inversionistas. Inclusive, miren, les voy a contar lo siguiente. Resulta que, recuerden que yo les había contado que todas las personas que tienen cuenta en fondo de pensión privado también están perdiendo plata. A mí, por ejemplo, me llegó el extracto yo tengo la pensión con protección y de diciembre a marzo se van perdiendo, de diciembre o sea, la revisé en estos días, se van perdiendo más de 16 millones de pesos. Claro, porque la mayoría de esas negociaciones que hacen estos fondos están en el mercado de valores. Y al bajar las acciones, obviamente todos los inversionistas pierden. Y todos los que tenemos esas cuentas, si ustedes tienen cuenta en esos fondos privados, lo pueden revisar y verán que vienen a la baja también. Obvio, pues tenemos que esperar que digamos que la recuperación se dé pronto y que rápidamente comiencen a subir, ¿cierto? Porque pues esos valores, pues normalmente, digamos la acción de Bancolombia, pues no se va a quedar allí en los valores en que está ahorita, sino que va a recuperar seguramente, no sé si en el mediano, o sea, no sé si a diciembre o al otro año, no sé, pero va a recuperar su valor, ¿sí? Y tal vez va a crecer un poquito más, eso esperamos todos. Pero el panorama entonces internacional es como ese. Preguntas, muchachos, dudas, aportes. Nada, bueno. Muchachos, bueno, ya para terminar, vamos simplemente a recordar como unos concepticos básicos para empezar a trabajar el curso. Recordemos que aquellas decisiones de inversión de las que hemos hablado tanto en los otros cursos, ¿de qué tipo son? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las decisiones? Ay, se me entró un cucarrón.
las decisiones que toma ese director financiero. Por ejemplo, sí, digamos que hay varios tipos de decisiones. Vamos a mirar esto que ustedes lo recuerdan bien, ¿cierto que sí? ¿Ya lo ven? Listo, entonces, eh, digamos, cada parte de este balance general tiene un tipo de decisión diferente. Entonces, Juliet ya nos acaba de contar. Esas decisiones de inversión, ¿a qué parte de la estructura de la empresa le pegan? Es decir, si hoy... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Digamos que la primera decisión que se toma perdón, es la decisión la decisión de inversión. Pero la inversión la miramos desde dos puntos de vista. La primera es cuando yo tengo que comprar algún activo que necesite para la operación de la empresa como tal, es decir, para la generación de ventas, cartera, inventario y tal, para lo que es el circulante, el día a día, lo que llamamos la generación interna de fondos o la GIF. Entonces, cuando yo necesito, digamos, comprar alguna máquina o comprar algún vehículo o hacer una compra especial de insumos, de materia prima, porque tenemos un negocio pendiente, porque llegó una orden de compra grande, esa decisión es de inversión y tiene que ver con el activo de la empresa, ¿cierto? Dentro de ese activo de la empresa, nosotros, ¿qué tenemos? Por aquí en esta partecita nosotros tenemos el activo corriente, ¿cierto? Luego tenemos el activo fijo y luego tenemos, ¿qué tenemos después del activo fijo? El grupo de los otros activos, ¿cierto? Que por lo general están por aquí, que son las certificaciones, valorizaciones de patrimonio, todas aquellas cosas que son intangibles para la empresa como tal. Pero realmente digamos que la operación de la empresa está entre el activo corriente y el activo fijo. El activo corriente como aquellos recursos de corto plazo que la empresa necesita para generar el throughput o el margen de contribución por unidad de las ventas y el recaudo de la cartera, ¿cierto? Y el activo fijo, que es el soporte estructural como tal, es decir, eso es la maquinaria, la planta, los vehículos, todo lo que se necesita físicamente para realizar la operación como tal, sea de producción, sea de comercialización o sea de servicios. Entonces esa primera decisión hablamos de decisión de inversión. Y dentro, pero también hay otra decisión de inversión que de pronto la tocaba Andrés Felipe, no sé si tangencialmente ahorita, y se da cuando la empresa tiene un exceso de recursos, es decir, cuando tiene un flujo de caja superior al que necesita y resulta que le quedan unos recursos disponibles, entonces va a ir a, a generar, digamos, un mayor valor vía inversiones. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando la capacidad operativa está copada, ¿cierto? Cuando ya no tenemos, no necesitamos invertir en inventario o en máquinas o en alguna otra cosa del activo corriente, sino que definitivamente nos sobró ese dinero, está disponible en caja y vamos a ir a hacer unas inversiones en el mercado de valores o en un CDT, bueno, en una fiducia para generar. Entonces hay que diferenciar eso. Son dos decisiones de inversión diferentes. Nosotros hablamos básicamente de las de compra de activos fijos para la empresa. El segundo tipo de decisión, ¿cuál es? Que tiene que ver con la estructura financiera. Que tiene que ver entonces con la manera, sí, con el endeudamiento
o con el patrimonio, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque cuando yo necesito aumentar el activo, obligatoriamente tengo que aumentar también o el pasivo o el patrimonio, ¿cierto? De alguna parte tiene que salir ese dinero. Es decir, aquí por ejemplo se va a comprar una máquina que vale 200 millones en esta parte para decisión de inversión. Pero ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces esa otra decisión es de financiación. Entonces se va a tomar otra decisión que tiene que ver con de dónde van a salir los recursos, si va a ser endeudamiento o va a ser patrimonio. ¿Sí recuerdan eso? ¿Eso será un sí o será un no? Bueno, digamos que es un sí. Entonces, a toda decisión de inversión corresponde una decisión de financiación, es decir, la decisión de dónde se va a sacar el dinero. Ahora pensemos un poquito en los costos de financiación. ¿Todas las fuentes de financiación tienen costo o no? Sí, las que están acá, las que están en esta parte, en la estructura financiera. Recordemos que a toda estructura operativa, es decir, la estructura operativa es el activo, es lo que es la empresa como tal, lo físico tangible, lo que realmente vale por libros la empresa, ¿cierto? Y la estructura financiera es la manera como está soportada esa estructura operativa. La estructura operativa tiene la obligación de generar los recursos para satisfacer los requerimientos de la estructura financiera, porque la estructura financiera tiene un costo. Pero entonces vuelvo y les pregunto, ¿el pasivo tiene costo? ¿Y el patrimonio? El patrimonio también tiene un costo. ¿Y qué costo tiene el patrimonio? Digamos al banco, el pasivo puede ser un crédito bancario. Entonces el banco me pone a mí una tasa de interés. Me dice, mire, le voy a prestar un dinero al 18% efectivo anual. Y en el pasivo, en el patrimonio, ¿cómo funciona? No, digamos que eso serían, no sé, serían garantías o serían aportes, pero yo digamos que quiero pensar es como en el costo como tal. Es decir, esta estructura operativa tiene que generar unos réditos, tiene que generar un dinero, unas utilidades. ¿Para qué? Lo primero, pues para atender, para pagarle al banco los intereses y después para pagarle a quién, a los accionistas, ¿cierto que sí? Cuando yo, cuando yo elaboro un estado de resultados, yo empiezo por tomar unas ventas, después descontar un costo de ventas y llego a la utilidad bruta y luego descuento unos gastos de administración y, y llego a la utilidad operacional y luego descuento unos gastos financieros o sumo también unos ingresos financieros y llego a la utilidad antes de impuestos y después pago los impuestos y por último me queda una utilidad neta. ¿Esa utilidad neta es de quién? De los accionistas como tal. O sea que digamos que ese puede ser el costo del patrimonio, es decir, lo que ellos pretenden recibir por haber dejado el dinero invertido en esta empresa y no en otra, y no tenerla en el banco, por ejemplo, en un CDT o en una fiducia. ¿Y por qué van a exigir una rentabilidad? Pues porque están asumiendo un riesgo. Y entre más alto el riesgo, ¿qué pasa con la rentabilidad? ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre rentabilidad y riesgo? A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿cierto que sí? O sea, si yo me meto en un negocio muy riesgoso, como por ejemplo, ¿qué es un negocio muy riesgoso? Hoy en día, por ejemplo. Sí, hoy en día, claro, sería una apuesta muy fuerte, ¿cierto? Sería
un riesgo muy alto. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuándo esas empresas van a volver a poder, digamos, recuperar la operación como tal. O sea, no lo tenemos claro. Sara, sí, las acciones de Avianca. Sería un riesgo muy alto en este momento, aunque hay gente, o sea, digamos, como eso tiene que ver con la rentabilidad, tiene que ver con el riesgo, hay gente que las está comprando. O sea, así, o sea, el hecho de que se estén vendiendo, de que mucha gente las esté vendiendo por el miedo, digamos, por el nerviosismo del mercado, pues también eso abre una oportunidad para otras personas que les gusta el riesgo, que tienen dinero, que no necesitan ese dinero para salir a mercar mañana, es decir, que lo pueden arriesgar y van a esperar a que esas acciones se repongan. Es posible que no, ¿cierto? Es posible que esa empresa no vuelva a ser lo que era, pues porque su músculo financiero no le dé, digamos, no le aguante hasta el momento de volver a restablecer operaciones. No sabemos hasta cuándo, porque ustedes saben que a pesar de que, digamos, nosotros contamos con que el 27 de abril las cosas cambien un poquito, igual va a haber actividades que van a quedar restringidas por más tiempo, como por ejemplo la de nosotros, ¿cierto? A nosotros no nos van a permitir el 27 volver a las aulas. Tenemos que seguir trabajando en virtualidad. En un cine no van a volver a permitir, digamos, hasta un tiempo prudente, que ya hayan más condiciones. Entonces, no sabemos, conciertos, por ejemplo, también. El tema, bueno, hay muchos temas. ¿Qué cosa? Por ejemplo, el fútbol, los estadios, bueno, no sé, las carreras ciclísticas, todo lo que tenga que ver con aglomeración de personas, pues obviamente va a quedar restringido. Entonces no se sabe hasta cuándo una empresa de esas pueda volver a restablecer su operación. Sin embargo, vuelvo y lo repito, hay gente que lo está haciendo, hay gente que es arriesgada y que puede, tiene la capacidad monetaria y está comprando las acciones, ¿cierto? Si hoy, por ejemplo, esa acción de Ecopetrol está perdón, de Avianca está a 612 pesos, pues está a 612 porque hay mucha gente que ha vendido. Y si hay mucha gente que ha vendido, también hay gente que ha comprado, ¿sí? Entonces, mmm, entonces eso tiene que ver. Bueno, entonces volviendo al cuento, esa estructura financiera de la empresa tiene que ver, esa estructura operativa tiene que ver entonces con la estructura financiera. Entonces, a toda estructura operativa le corresponde una y solo una estructura financiera. Y la manera como está distribuida esa estructura financiera, es decir, la manera como está constituida esta estructura, o sea, la relación entre pasivo y patrimonio, la llamamos el apalancamiento financiero. Y el apalancamiento financiero se calcula, se lo vamos a ver por una tutorial más adelante, pero lo vamos a ver ahorita en general. Es tomar el patrimonio y dividirlo sobre el pasivo, y nos va a dar una proporción de en qué porcentaje la estructura financiera de la empresa está apalancada con terceros. Porque de ahí dependen muchas cosas, ¿cierto? Si la empresa tiene mucho patrimonio y tiene poquito pasivo, ¿qué pasaría, por ejemplo? O sea, una empresa, pues, les voy a cambiar la pregunta. Si la empresa tiene un pasivo muy pequeñito, porque las hay, ¿sí? Que no le deben casi a nadie, y el patrimonio es grande, ¿eso la hace mejor a la empresa? O sea, si la deuda es muy pequeñita, digamos que la línea acá, perdón, la línea del pasivo no está acá abajo, o sea, no está aquí, sino que está aquí arriba, ¿sí? Es decir, el pasivo es muy pequeñito y el patrimonio es muy grande. O sea, que no tienen deuda prácticamente. Eso, como tal, es un buen indicador para la empresa. ¿Qué creen ustedes? O sea, que es independiente. O sea, su concepto es que no tiene nada que ver la estructura financiera con la operación, con la, digamos, con la realidad de la empresa como tal, o el desempeño de la empresa. Está bien.
¿Alguien piensa lo contrario? Bueno, esto tiene que ver. Sí, Sara no tiene audio. Esto tiene que ver con el concepto que estábamos hablando ahorita, con el concepto de riesgo, ¿cierto? Hay personas que no les gusta el riesgo, definitivamente son aversos al riesgo, y cuando la persona tiene aversión al riesgo, pues no quiere deuda, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la deuda la deuda em, se compara con el riesgo como tal, ¿sí? Deberle a un banco, deberle a un tercero, se establece como un riesgo financiero alto. Sin embargo, la operación de una empresa depende. Sí, claro, por ejemplo, hay muchas empresas que trabajan a puro leasing, sí, pero resulta que, por ejemplo, un ejemplo básico es Avianca. Avianca es una empresa que tiene una operación muy buena, pues no en este momento porque pues, estamos en una coyuntura especial, ¿cierto? Pero hace 2 meses, hablemos de hace 2 meses o hablemos de hace un año, es una empresa que tiene una EBITDA, o sea, una generación de recursos por operación que son muy altos, o sea, genera muchas utilidades, genera mucha utilidad operativa como tal. Lo que pasa es que tiene un endeudamiento alto y al tener un endeudamiento alto, pues obviamente un gran porcentaje de esa utilidad operativa que genera, pues se va en la atención de pasivos financieros y eso hace que la utilidad se disminuya, ¿cierto? Pero eso no la hace una mala empresa, eso tiene que ver con la aversión al riesgo. Entonces, si la persona o la empresa como tal maneja el riesgo, acepta un buen riesgo, pues puede tener como esta un pasivo grande y un patrimonio pequeño. Y ese patrimonio puede estar obteniendo muy buenos réditos, producto de qué? De la operación de la empresa. Recordemos entonces, esta estructura operativa tiene la obligación de generar los recursos para satisfacer los costos financieros, o sea, para pagarle al banco, pagarle a los proveedores, pagar la nómina, pagar los impuestos, y también tiene la obligación de devolverle a esos accionistas unos rendimientos, unas utilidades, unos beneficios. ¿Por qué? Pues porque ellos están arriesgando su dinero, están arriesgando su patrimonio al invertir en esta empresa y, vuelvo y le repito, tasa de oportunidad y no tener ese dinero invertido en el banco, en una fiducia, en el mercado de valores, en renta fija, por ejemplo, en bonos, ¿cierto? Sino que les gusta el riesgo y quieren trabajar y quieren perseguir una utilidad mucho más alta vía generación de utilidad operativa. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí. ¿No? Bueno, listo. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí el tema. Mm, Se me cruza, tengo una mala noticia para darles. El viernes se me cruzó una reunión que no pude estar, entonces no voy a poder estar. No sé cómo hacer. Ah, pero eso lo definen ustedes, o sea, porque como les digo, yo no tengo ningún problema en que no nos reunamos, en que no nos reunamos en un solo día, porque la verdad es que la temática es más bien corta. Pero pues eso lo definen ustedes, no yo. Sí, claro, sería para verla, por ejemplo, solo el miércoles. Con los niños de la mañana, y también sabes por qué, porque el grupo es muy pequeño y cuando el grupo es pequeño rinde más. Con los niños de la mañana de ayer, que son el seminario 2 también hicimos lo mismo, era martes y miércoles y la dejamos solo el martes. Firmes que está sonando el himno nacional. Felipe está más contento, oiga, no ha cerrado ese micrófono para nada. Angie, venga, porfa, apaga el micrófono del himno, por favor, ¿sí? Ah, eras tú, Angie. Yo pensé que eran del Felipe. Angie, ¿qué dices tú? Apagó el micrófono.
¿En qué? Y Juliet. O sea que todos están de acuerdo. Listo, muchachos. Entonces hagámoslo así. Entonces solo nos vamos a ver los miércoles. Y si eventualmente tenemos, pues que de pronto nos falte algún tema o nos quedemos corticos de tiempo, pues miramos a ver si lo hacemos el jueves o el viernes. Pues igual lo podemos hacer, digamos, podemos utilizar tiempo de otro día, porque pues igual no nos tenemos que encontrar físicamente, ¿sí? Listo, bueno, entonces en ese orden de ideas nos veríamos dentro de 8 días. Yo les dejo una lectura de un documento para que ustedes la trabajen y una parte del módulo para que trabajemos con ella seminario alemán dentro de 8 días, lo construimos entre todos, ¿sí? Eh, Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Sí, yo les dejo todo en plataforma, tranquilos. En la plataforma queda todo bien clarito. Listo, muchachos. ¿No hay más preguntas entonces? No, es independiente. Es decir, hoy en día lo que más importa es la operación, es decir, es la capacidad. Es decir, hoy en día una empresa, ¿cómo se valoran las empresas hoy en día? Anteriormente una empresa valía por los edificios, las máquinas, los carros, los computadores. Hoy en día ya no. Hoy en día las empresas, hay una cosa que se llama el capital intelectual. Entonces, es aquel valor, una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, la capitalización bursátil, sale de multiplicar el número de acciones que estén en el aire, que estén en el ambiente, por la cotización por el precio de la acción como tal. Es decir, el valor de una empresa hoy en día no está dado por los activos, sino por la capacidad que tenga para generar flujos de caja libre. Así se valoran las empresas hoy en día. Y los flujos de caja libre son flujos de caja libre, es decir, son flujos de caja descontados después de cancelar las obligaciones financieras de la empresa, o sea, después de satisfacer las fuentes de financiación. Y eso no tiene nada que ver con la financiación, es decir, la generación de dinero de la empresa si es alta, pues podrá pagarle al banco y que le quede utilidad a los inversionistas. Eso lo vamos a ver por ahí en una tutoría cuando veamos gerencia del valor, de cómo, digamos, yo me puedo apalancar en el banco. Si el banco a mí me cobra una tasa del 20, pero resulta que mi rentabilidad sobre el activo es del 30, en ese caso yo me puedo apalancar. Claro que sí, ¿por qué? Pues porque yo con ese 30% le pago al banco y me queda el 10%, y puedo desinvertir un poco de lo que yo tenga allí en la empresa y sacar ese dinero y llevarlo a otro negocio. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo puedo apalancarme con el banco, con terceros, para generar mayor utilidad operativa. Y eso es válido. Es decir, no depende de cómo esté tan endeudada. O sea, yo no puedo decir que la empresa si está muy endeudada es mala, no, porque si genera buena utilidad operativa no importa. Si tiene la capacidad de pagarle al banco y pagarle a los inversionistas, pues está bien, porque los inversionistas a la final tienen un valor pequeñito, ¿sí? Si el endeudamiento es alto, pues el pasivo es el patrimonio es pequeño y obviamente la rentabilidad es más alta, porque pues tengo que compararla frente a un valor menor. No sé si sea claro ese concepto. Igual vuelvo y le repito, en los talleres que hacemos sobre gerencia del valor, en ese momento nos queda supremamente claro cómo la estructura financiera es una cosa y la estructura operativa es otra, y cómo nosotros vamos a ir a comparar una rentabilidad que hay sobre ese activo, es decir, sobre esa estructura operativa que tiene que satisfacer de alguna manera esa estructura financiera, y cómo vamos a medir si sí alcanza o si no le alcanza, es decir, si genera valor o destruye valor. Eso lo vamos a trabajar en una de las tutorías, en dos de las tutorías. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces quedemos así por hoy. Recuerden que el video de la tutoría queda en el canal de YouTube y queda también como una URL, como un acceso, un link de acceso en la plataforma como tal, en Moodle, por lo que puedan necesitar. Tenemos también el grupo de WhatsApp para que nos comuniquemos por ahí y estar pendientes de plataforma, muchachos.
Listo, niños. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Listo. Ya empezó la fiesta. Bueno, muchachos, cuídense mucho pues. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Listo.